vamos a continuar entonces con nuestro siguiente invitado, que también es otro ejemplo a seguir para todos los asistentes, porque en realidad David Arbesu no es miembro del equipo Filobiblon, pero con él vamos a inaugurar una sección en estos seminarios que es precisamente la visión del otro lado. En Filobiblon somos un grupo, somos un equipo de investigadores y nosotros ponemos a disposición del resto de investigadores datos que consideramos que son oportunos y que son buenos, que se puede trabajar bien con ellos. Pero claro, eso es nuestro deseo. En realidad no sabemos si son útiles o no hasta que viene un investigador y nos demuestra que en efecto que son útiles. Y eso es de lo que va a hablar David Arbesu. Va a ser un ejemplo de colega investigador que trabaja a campos afines y que nos va a demostrar cómo para sus propias investigaciones pues Filobiblon ha sido de utilidad, y a la vez desde Filobiblon pues le estamos agradecidos por todas las correcciones que nos ha hecho, por todos los emails que nos ha enviado con información procedente de sus investigaciones. Así que por eso, claro, David no es miembro de nuestro proyecto, pero porque no da abasto, porque entre las ediciones de clásicos del siglo de oro, entre ediciones de manuscritos como La Facienda de Ultramar, Flores y Blancaflor, El Sendebar, entre editar manuscritos de Pedro Menéndez de Avilés y La Conquista de Florida, pues es que sería imposible, porque tendría que tener otra doble personalidad para continuar trabajando. Bueno, David es asturiano, nacido en Oviedo, allí se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo y luego ya enseguida saltó al charco para doctorarse en Filología Hispánica en la Universidad de Massachusetts. Ha estado enseñando en diversas universidades en Estados Unidos y actualmente es profesor titular de Literatura Española Medieval y del Siglo de Oro en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, en Estados Unidos. Así que nada más, David, te dejamos, nos ponemos en tus sabias manos y esperamos que nos ilustres con tu sabiduría. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. ¿Se me oye? Okay. Sí. A ver si soy capaz de saber cómo compartir la pantalla y demás. Bueno, como decía Óscar, tampoco soy ningún modelo a seguir, pero bueno, sí que es verdad que me he dedicado casi toda mi carrera académica a editar manuscritos. Es lo que más me gusta. En cuanto descubro un manuscrito interesante, ya no puedo parar, o sea, ya me tengo que poner a copiarlo, a transcribirlo, a editarlo. Me encanta lo que es, siempre los considero como si fueran una especie de puzzles, de cómo interpretar y dar sentido a un texto que muchas veces pues no lo tiene porque ha llegado a nosotros de manera deturpada o que tiene muchas dificultades. Y en ese sentido tengo un defecto para mí mismo, que siempre me meto en textos complicadísimos. En vez de buscar los textos más fáciles, que normalmente no tienen muchos problemas, siempre acabo buscando manuscritos de los que después, al cabo de 3 o 4 meses, te empiezas a arrepentir un poco, pero acaban siendo también muy interesantes. A ver si soy capaz de compartir esto. Aquí, esto por aquí. A ver, no puedo. Ahora yo creo que sí se ve el... A ver si ahora ya lo pones en pantalla completa y lo vemos todos. Muy bien, sí se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí, en efecto, se ve perfectamente, David. Adelante, cuando quieras. Bueno, pues mi exposición de hoy, como decía Óscar, lo que me han pedido es que explique un poco cómo se utiliza Filobiblon en investigaciones sobre manuscritos u obras medievales o del siglo de oro. Decía Óscar también al principio de esta presentación que somos nosotros los que tenemos que decir si Filobiblon es útil o no. Quiero romper un poco el misterio porque creo que ya sabéis, y yo lo puedo decir por experiencia, que Filobiblon no solo es útil, es que a día de hoy me parece una herramienta indispensable. Yo no sería capaz de hacer ninguna investigación sin recurrir a Filobiblon, porque la verdad que, como espero enseñaros en la presentación, la cantidad de información y lo útil que es para el investigador va más allá de la simple identificación de testimonios y de textos, sino que es completamente útil para mirar otros aspectos de la obra.
cuando ayer Charles comentaba un poco los problemas de financiación que tenemos en estos años, la verdad que yo estaba bastante asustado porque no me imagino cómo continuar investigando manuscritos medievales y del Renacimiento sin que exista Philobiblon. Así que, sinceramente, espero que se puedan solucionar esos problemas. La obra que os traigo hoy para ejemplarizar un poco cómo he utilizado Philobiblon, podría hablar casi de cualquiera de las ediciones que haya hecho o con las que haya trabajado, pero voy a hablar de una que tiene un título muy extraño, muy simpático, que es el Libro de los Gatos. Tenéis aquí el manuscrito de la Biblioteca Nacional 1182, que es el texto tipo del Libro de los Gatos, y es una obra... he escogido esta obra porque, primero, porque la conozco muy bien, porque he estado trabajando con ella los últimos 3 años, pero también es una obra que presenta muchísimos problemas para los cuales me ha hecho mucha falta el acudir a Philobiblon y a otras bases de datos para intentar, voy a decir, solucionarlos, porque algunos de ellos tienen solución, otros varios no lo tienen. El Libro de los Gatos, para que tengáis un poco de información sobre esta obra, en realidad es una traducción castellana de las fábulas o fabulae que se escribieron a principios del siglo XIII por un predicador inglés, Odo de Cheriton, que Odo además tuvo una presencia muy importante en España, porque a pesar de que no es una figura conocida, es un predicador que pronto viajó a París, se doctoró en teología por la Universidad de París, cuando la Universidad de París era apenas incipiente, y luego fue invitado a España para ser profesor de teología, y esto es un dato que conocemos en los últimos 20 años, primero en Palencia, en la Universidad de Palencia, y cuando esta quebró, se trasladó a la Universidad de Salamanca. Así que esta persona compuso sus fábulas probablemente en España, en el entorno de las universidades de Palencia y Salamanca, donde fue profesor de teología. Tuvo la suerte de asistir a 3 de las primeras universidades del mundo, París, Palencia y Salamanca, una de ellas como estudiante, luego también profesor, se supone, y también Palencia y Salamanca en España. El título, como os decía, en realidad no tiene nada que ver con los gatos, como los animalitos de compañía. Es un horror investigar esta obra porque cuando uno mete en Google el libro de los gatos, pues aparecen un montón de libros modernos sobre gatos, ¿no? y animales de compañía. Pero en realidad los gatos, a pesar de que se han escrito muchos artículos, debe haber como unos 20 artículos sobre el misterioso significado de la obra, viene a referirse a los hipócritas o a los falsos, sobre todo con un matiz religioso. Son las personas que se hacen pasar por buenas, por santas, por humildes, y luego en realidad pues son muy malas y mezquinas. Y lo que es un ejemplario castellano, de hecho se supone que es el primero de los ejemplarios castellanos, y son colecciones, en este caso es una colección de pequeños cuentos o de ejempla, seguidos de una moralización religiosa. Entonces lo que hizo este predicador inglés fue coger las fábulas de la antigüedad, de la tradición grecorromana, como por ejemplo las fábulas de Esopo, y después las reconvierte y les da una moralización religiosa. Como os decía, en el Libro de los Gatos, a pesar de ser una obra que no es muy grande, debe tener unos 20 folios nada más, y que tampoco se supone que tiene muchos problemas, en realidad cuando uno se mete con ella es una obra súper problemática, no te da ninguna respuesta. Ese colofón que nos estaba enseñando Ricardo antes, la verdad que me daba mucha envidia, ¿no? Porque te dice quién encargó el libro, en qué fecha se compuso y quién lo escribió. El Libro de los Gatos no te da ningún dato en absoluto, sino que al contrario, cuando te encuentras con algún dato pequeño, resulta que lo que hace es confundirte todavía más. Los datos de los que voy a hablar hoy son 3 problemas que he encontrado, que son, uno, la fecha de la copia del manuscrito que se conserva hoy en día en la Biblioteca Nacional de Madrid, y ese sí tiene solución. Y luego voy a hablar del problema sobre la fecha de su traducción o composición, porque la crítica quiere hablar del momento de traducción del latín al castellano como el momento de composición de la obra. Pero eso es muy, muy difícil. Y relacionado con la segunda, también hay un problema que tiene que ver con los rasgos dialectales de la copia, que en principio siempre se ha asumido que son leoneses,
pero la verdad que cuando uno se pone a investigarlo más a fondo vemos que tampoco es cierto y va conectado también con esa fecha que queramos ponerle a la traducción o composición del libro de los gatos en castellano. Para el primero de estos problemas, con la fecha de la copia, en realidad, hablando del códice en general, no solo del libro de los gatos, Pascual de Gayangos en el siglo XIX, en 1860, metió bastante la pata porque decía que era un códice anterior al siglo XV. Unos años más tarde, Alfred Morel Fatio, también hablando del códice completo y de la primera de las obras que se conservan en el códice, que es el libro de los ejemplos por ABC de Clemente Sánchez, que es otro de los ejemplarios castellanos que se conservan. En realidad, ejemplarios solo hay tres importantes y conocidos, que serían el libro de los ejemplos por ABC, el libro de los gatos, que aparecen en este mismo códice, y luego el espéculo de los legos, que es todavía posterior, es de 1450. Pero volviendo a la fecha, Alfred Morel Fatio había datado el libro de los ejemplos por ABC y el códice en torno a 1400 o 1420 o 21. Esa datación la doy porque ha sido muy problemática y a día de hoy todavía, digamos que sigue teniendo repercusiones la datación errónea. Respecto al libro de los gatos en sí, los editores han sido bastante, no se han mojado mucho con el tema de la fecha. En 1908, que es quizás la mejor edición que existe del libro de los gatos, Northup decía que era un códice y una obra de principios del siglo XV. Los otros dos editores posteriores, en 1958 y en 1984, Keller y Darboux en realidad no dijeron nada, dijeron que el códice era un códice en general del siglo XV y todavía en 2019, el año pasado, todavía hay gente que sigue diciendo que tanto la obra como el códice es de los albores del siglo XV. Cuando uno va a Philobiblon, y en este caso estoy intentando resolver el misterio de la fecha de copia, una de las utilidades que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis de Philobiblon es que te dice todos los testimonios que hay de una obra. Esto es crucial y fundamental a la hora de estudiar cualquier obra, también a la hora de editarla y sobre todo cuando te estás enfrentando a problemas como el de la fecha de copia y de composición. Como veis aquí, en la entrada de Philobiblon para el libro de los gatos, nos dice que hay dos testimonios. El primero, y el más importante, aunque está también incompleto, es el que os enseñé de la Biblioteca Nacional de España, el 1182, pero como veis abajo, Philobiblon también te dice que se ha descubierto un folio, si lo veis abajo del todo, es simplemente los folios 2R y 2V, en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Esto es muy interesante porque en realidad no sabemos si a este segundo testimonio, del de Valladolid, habría que ponerle el título del libro de los gatos o habría que ponerle el título de las fábulas de Odo de Keriton, porque en realidad el título del libro de los gatos ha sido un error que se ha provocado al perderse más y más cuadernillos de las copias que se iban produciendo. La única copia, en realidad, la única traducción de las fábulas de Odo que lleva ese extraño título del libro de los gatos es la de la Biblioteca Nacional de España, el testimonio número 1, pero el de Valladolid, en realidad, habría que replantearse si meterlo aquí o meterlo en una entrada aparte, ¿no? Pero como veis, el testimonio número 2 tampoco me interesa mucho para la datación porque solo conserva un folio y además es tardío, ¿no? Es de principios del siglo XVI, su descubridora en 1997, no hace mucho que se descubrió, lo fechó en ese primer decenio del siglo XVI y la verdad que, bueno, la datación parece correcta, ¿no? Por lo que yo he mirado. Volviendo un poco a la fecha, si veis, Philobiblon no da las mismas fechas que dan todos estos críticos que yo os he dado. Supongo que fue Charles, ¿no? Porque pone aquí Faulhaber por la letra. Faulhaber hace aquí una entrada diciendo que el códice se copió en realidad entre el año de 1436 y más o menos aproximadamente 1450. Por resolver el misterio ahora, el que tiene razón es Charles y no los otros datos que os acabo de dar. ¿Cómo se sabe que la copia es posterior al año de 1436? Es decir,
no es ni anterior al siglo XV ni de la primera, ni de principios del XV, sino más bien de casi mediados, ¿no? De 1440 a 1450. Por otra de las cuestiones que también permite hacer Philobiblon y que es fundamental a la hora de estudiar no solo un códice, sino una obra. Porque a mí, por ejemplo, el libro de los ejemplos por ABC, que aparece en el códice, no me interesa para mi edición, pero sí me interesa en cuanto aparece copiada en el mismo códice que la obra que estoy estudiando, que es el libro de los gatos. Lo que hace Philobiblon, y confirma Charles por la letra del manuscrito, es que desde el año 1974 sabemos que el libro de los ejemplos por ABC fue escrito entre el año de 1436 y el año de 1438, no por nada, sino porque se muere el autor, Clemente Sánchez, en ese año. Con lo cual, esto está demostrado, no voy a entrar en detalles, pero quiero decir, hay varias anotaciones en otras obras de Clemente Sánchez que te dice que está empezando a escribir el libro de los ejemplos por ABC en ese año de 1436. Y sin embargo, cuando uno va a Philobiblon, también ve que pone algo así como que Los gatos, el libro de los gatos, fue traducido en el año de 1410, lo cual, en mi opinión, no es que sea incorrecto, pero no se puede demostrar. ¿Por qué pone esto en Philobiblon? Porque está sacado el dato de la cronología de Viñaliste de 1991, pero de nuevo, como os digo, sin datos que, como os voy a demostrar ahora. Volviendo a esta fecha de la copia, lo que es muy interesante es que a la hora de intentar fechar el códice, Philobiblon no solo te habla de las obras individuales, de los códices, sino que posibilita la comparación de los datos de cada una de las obras copiadas en un códice, que además luego uno puede ir a ver los otros testimonios también de esta obra. En el caso del libro de los ejemplos por ABC, sabemos que además hay otro manuscrito en París, el manuscrito P, que también hay que tener en cuenta a la hora de fechar el códice. Lo que yo digo aquí es, si el original del libro de los ejemplos del ABC no se terminó hasta 1436 o 1438, es obvio que la copia del ABC y también la del libro de los gatos debe situarse entre 1440 y 1450, como indica también, como os acabo de enseñar, Philobiblon, cuando Charles examinó el códice, ¿no? He cogido 1440 en lugar de 1436 por redondear, pero lo que me refiero es que tanto las obras como el códice se han copiado en la quinto o sexto decenio del siglo XV, y por ello, lo que hay que hacer en este caso, y en esto no se puede hacer ya en Philobiblon, es fuera de Philobiblon hay que trabajar in situ con el códice para garantizar que las dos obras no se copiaron en distintos momentos. Como decía Ricardo antes, hay varios tipos de códices, algunos son unitarios, otros son facticios. Entonces, existen códices en el que se han juntado más de una obra, pero eso no tiene por qué indicar necesariamente que las obras se han copiado en el mismo momento o que una obra sigue a la otra. En este caso, en el caso del libro de los ejemplos por ABC y de gatos, la continuidad de copia está garantizada en el cuadernillo 16 del códice. También se puede ir a Philobiblon, se puede, como decía Ricardo, primero, antes de examinar el códice, mirar todos los datos que tengamos disponibles. En este caso, consultas en Philobiblon los cuadernillos, que ha descrito aquí otra vez también Charles, y yo he ido a la Biblioteca Nacional y efectivamente los cuadernillos que ha descrito Charles están perfectos. Y como veis, no sé si lo veis ahí abajo, ese cuadernillo 16 está compuesto de 12 hojas, aunque le falta la última por el talón, ¿no? Porque hace talón. En ese caso, este sería un poco el esquema del cuadernillo 16. El libro de los gatos, que lo he marcado en rojo, aunque no sé si se ve muy bien, comienza en ese folio 171, R y V obviamente, en ese folio 171 del cuadernillo, con lo cual todo el libro de los gatos está copiado en el cuadernillo 17, 18 y 19, excepto el primero de sus folios. Pero si examinamos bien el cuadernillo 16, vemos que ese folio 171, donde empieza los gatos, comparte, es decir, es el mismo bifolio
que el folio 162 del libro de los ejemplos por ABC, ¿no? Esto es muy importante mirarlo porque precisamente este último autor que todavía sigue diciendo que el libro de los gatos es de principios del siglo XV y no de mediados, lo que no está teniendo en cuenta es que comparten cuadernillo. No quiere decir esto tampoco que el libro de los ejemplos por ABC se haya copiado completo antes de comenzar a copiar el libro de los gatos, porque lo que hacen los escribas es se reparten cuadernillos. Pero sí quiere decir, con lo cual quiero decir que se podía haber copiado el cuadernillo 16 antes de terminar el cuadernillo 5, ¿no? O 7, por ejemplo. Pero lo que sí indica es que no se pudo empezar a copiar el libro de los gatos antes de que existiera una copia del libro de los ejemplos por ABC que se iba a copiar. Y por ende, la fecha correcta de copia no es la que decían todos los otros autores, ¿no? Obviamente no es anterior al siglo XV, no es de 1400 o 1420, no es de principios del XV y tampoco es de albores de, bueno, es lo mismo, ¿no? De albores del XV. Sí tienen razón estos dos editores en el medio de que es un manuscrito del siglo XV, pero claro, eso es decir mucho para no decir nada, ¿no? La fecha correcta es la que aparece en Philobiblon, es un códice cuyas dos obras se tuvieron que copiar entre 1436 y más o menos 1450. Este es el problema que tiene final feliz. Los otros ya no. El problema más importante del libro de los gatos es la fecha de ese original. Y por original, recordar que estamos hablando de el momento en el que las fábulas de Odo en latín se tradujeron al castellano como libro de los gatos. La razón por la que no se puede saber es porque no han quedado apenas datos de las etapas de transmisión de gatos y además el planteamiento está mal. En realidad nadie compuso un libro de los gatos, sino que lo que ocurrió es que se tradujeron las fábulas al castellano, no sabemos con qué título, pero probablemente con el de fábulas, y se perdieron algunos cuadernillos, luego se perdieron más cuadernillos y cuando el escriba de la copia que nos queda hoy encontró ese libro, no supo qué título ponerle y de la temática del libro pues le puso el libro de los hipócritas, ¿no? De los falsos religiosos. El problema, como os digo, es que no quedan datos anteriores. Cuando vamos a Philobiblon también es muy útil en este sentido, pero vemos que aquí, claro, Philobiblon tiene que basarse en otras fuentes para ofrecer los datos y en este caso dice que probablemente se tradujo en 1410. Como os expliqué antes, digo yo aquí por qué. No hay datos en absoluto sobre esta datación y, en mi opinión, después de haber trabajado con esto mucho, lo que ocurre es que se está confundiendo la época de traducción con la fechación del códice entre 1400 y 1420, porque este dato lo he visto en muchísimos sitios repetido. La gente confunde el momento que se creía en el que se había copiado el códice a principios del siglo XV con el momento en el que se tradujo la obra. En realidad, de la fecha original del libro de los gatos solo se ha encargado un estudioso que está abajo, que además editó la obra, que en 1981 sacó varias evidencias lingüísticas del libro de los gatos y dijo que la obra tenía que ser de la segunda mitad del siglo XIV, entre 1350 y 1400. ¿Por qué? Pues por ninguna razón en absoluto. Simplemente que cuando uno piensa que la copia es del siglo de 1410 o 1420, es muy fácil decir que el original es de los 50 años anteriores, ¿no? De nuevo, se dice mucho para no decir nada. Y precisamente no dice nada porque cuando uno se pone a comparar las obras en el códice, vemos que todos los rasgos lingüísticos que se han postulado para decir que el libro de los gatos tiene un estado de lengua anterior al siglo XV, cuando uno lo compara con el libro de los ejemplos por ABC, se ve que comparten todos los rasgos lingüísticos. Con lo cual, si una no se escribió antes de 1436, no tiene por qué la otra ser anterior al siglo XV. Esto sería muy bonito y muy perfecto y no plantearía problemas, excepto que el libro de los gatos nunca nos da esa opción y tiene que haber dos excepciones. Es cierto que en el libro de los gatos aparecen
construcciones de haber más participio, donde el auxiliar no sea gramaticalizado, por ejemplo, como las había comidas o se hubieron vestidas las pieles, y también aparecen futuros y condicionales con desinencia separada de la raíz, ¿no? Darte yo casas, lavarme yo, poderla y a sanar, y esto sí parece remontar a antes del siglo XV. Cuando te vas a Philobiblon para esta investigación, una de las ventajas que tiene Philobiblon sobre el resto de bases de datos es el hecho de que te permite buscar obras por fecha. En mi caso, para investigar esto, yo lo que quería ver era si estos rasgos eran comunes, hasta qué fecha. Primero busqué obras del primer tercio del siglo XV, me salió una lista, las consulté, y también he buscado obras de la segunda mitad del siglo XIV. Por ejemplo, en este caso, pues escribí el año de 1390 y te sale una lista que después puedes consultar. No voy a entrar en detalles aquí, pero después de haber consultado las obras que me indica Philobiblon, que son de esa fecha, lo que acabé viendo es que este tipo de construcciones no son nada frecuentes en las obras ni siquiera de la segunda mitad del siglo XIV, con lo cual puede indicar que el libro de los gatos pudo haber sido traducido incluso antes de esa fecha. Bueno, tenía aquí una cuestión sobre Flores y Blancaflor, pero no voy a entrar en ella porque me estoy quedando también sin tiempo. Otra de las cuestiones que me permite Philobiblon es buscar obras por características específicas. En este caso me interesaban las traducciones, tanto verticales de una lengua clásica, latín, a una lengua vernácula, como horizontales, de una lengua vernácula a otra. Metiendo en la base de datos, no la palabra traducción, metí la palabra traducido, porque como decía Charles ayer, el vocabulario está controlado, pero te salen una lista de obras que también son traducciones que uno puede consultar. Y otra de las cuestiones que son interesantes de Philobiblon es que me permitió buscar obras por su idioma, o en este caso, si lo queremos llamar así, por los rasgos dialectales, castellano, leonés, navarro, aragonés, catalán, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que os traigo de lo que consulté es una que me interesaba mucho, era el Llibre de les Dones de Eiximenis, que como veis en Philobiblon está escrito más o menos en torno a 1396, que es una fecha que me interesaba mucho porque me permitía ver si eran rasgos de finales del XIV o ya del XV. Y además, como dice Philobiblon, tiene 27 testimonios. Fue una obra muy, muy popular. Más que los 27 testimonios en catalán o valenciano, si queréis, y en castellano, me interesaban los 11 testimonios de la traducción de este libro al castellano. Como sabéis también, Philobiblon te da la localización de los testimonios, en este caso importante porque hay testimonios que yo no puedo consultar, ¿no? Si hay un testimonio en una biblioteca en Estrasburgo, pues no lo puedo ver, pero en este caso veis que varios de ellos, he resaltado dos, son de la Biblioteca Nacional de España, con lo cual uno puede ir a la Biblioteca Digital Hispánica y tirar de facsímil y leérselo. O a veces también tenemos las transcripciones del Hispanic Seminary of Medieval Studies, donde también tenían, en este caso, si veis, no es un manuscrito de la Biblioteca Nacional, sino del Escorial, pero que ya alguien ha transcrito y me permitió consultarlo. ¿Por qué me interesaba el libro de las donas? Aparte de por ser una traducción y por ser de una fecha parecida a la copia del libro de los gatos, porque en el libro de las donas tenemos manuscritos, una familia de manuscritos, es lo que se llama orientalizante o que presenta varios aragonesismos, y otra familia de manuscritos no. Y es muy interesante cuando uno compara estas dos familias, os traje dos manuscritos de la Biblioteca Nacional, porque se ve que donde los manuscritos orientalizantes siguen manteniendo estos arcaísmos, entre comillas, los manuscritos castellanos no lo hacen. Como veis aquí, donde A, que es aragonesista, dice poner vos la A delante, B ya dice vos la plantará delante. Donde A, para una obra, repito, lo importante es que esta obra no es anterior al final del XIV. Entonces es una obra original de 1390-96. Pero todavía A dice haberlo edes visto y B dice habredeslo visto. A dice verlo han tus ojos, tus hoyos, B dice veyéndolo tú, ¿no? Ya cambia. Y lo mismo, donde A sigue manteniendo casos sin gramaticalizar y dice cuestiones como
A queridas ensalzar, niñas e doncellas. A puestas e porná muchas. Las A Dios criadas, etc. B dice, ha querido ensalzar algunas niñas y doncellas. Ha puesto y pondrá muchas. Las ha Dios criado. Han fecho tan altas cosas, ¿no? Los participios ya están gramaticalizados. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad, y poniendo como caso el libro de las donas, los supuestos arcaísmos no pueden ser arcaísmos porque esta obra se compuso en 1390-96. Entonces, estos arcaísmos no refieren a un estado de lengua anterior a 1390, sino al hecho de que el escriba era orientalizante o aragonesista, donde este tipo donde no se gramaticalizaron los casos tan pronto como en Castilla, por ejemplo, ¿no? Esto plantea un montón de problemas para la datación del libro de los gatos, en el sentido, bueno, como os decía antes, en conclusión, del primero de los problemas sí tenemos solución. Gracias a todas estas consultas sabemos que la copia del libro de los gatos no puede ser anterior a 1440 o a 1450, pero, como os decía hace un momento, del original, de ese segundo problema, no se puede en realidad decir nada, porque toda la evidencia lingüística que queda en el códice es sincrónica del momento de la copia y no diacrónica de las etapas de transmisión. Es decir, el copista de 1440 hizo un buen trabajo ocultando todos los rasgos anteriores de las otras copias, si es que los hubo. ¿Cuál es el problema que se plantea con el tema de los rasgos dialectales? Si admitimos que los gatos tuvo una copia anterior, por ejemplo, aragonesa o navarro-aragonesa, podemos adelantar la fecha, ¿no? Decir que es un códice, que el original también puede ser del siglo XV. Si no admitimos que tuvo una copia anterior navarro-aragonesa o aragonesa, tenemos que necesariamente retrasar la copia incluso antes de 1350. ¿Sí me explico con esto? Sí. Y lo único que sabemos en este sentido es que la última línea que tenéis aquí en el PowerPoint es que entre las fábulas que se compusieron en 1225 y 1230 y la copia que tenemos hoy, que es mucho más tardía de lo que se había pensado hasta ahora, hay por lo menos 2 copias intermedias, y eso sí lo sabemos, queda evidencia de ello, pero es imposible saber si alguna de las copias anteriores era dialectal, es decir, era aragonesa o navarro-aragonesa, y por culpa de esto también es imposible delimitar en absoluto, quiero decir, creedme porque lo he mirado muchísimo, no se puede decir en absoluto si estas copias se hicieron a finales del siglo XIII, a principios del XIV, a finales del XIV o incluso a principios del XV. Máxime también porque cuando hay más de una copia se complica todavía muchísimo más la datación de las etapas anteriores, ¿no? Como veis, en este sentido, Philobiblon, acabo ya, Philobiblon no solo te permite consultar cosas bastante obvias, pero súper importantes, ¿no? Como el hecho de los otros testimonios de la obra, sino que es muy importante esta localización de los testimonios, sobre todo para el investigador que, como en estos últimos meses no te puedes mover de casa, porque algunos están disponibles y otros no, pero permite consultar las obras individuales de cada códice y contrastar los datos con otros testimonios, no del códice, sino de cada obra. Te permite, en mi caso, consultar las obras del mismo periodo, un periodo que te pueda interesar consultar, y obras de características similares, que en el caso que os he traído son o traducciones o que tengan rasgos dialectales, ¿no? En ese sentido, como comentaba ayer Charles, no me interesaban tanto las 10 tablas relacionadas en Philobiblon de obras, testimonios, que es cierto que son importantísimas, sino esos 1236 elementos informáticos con los que el investigador puede jugar para delimitar un corpus de obras que te sirva a tus intereses, ¿no? En mi caso, primero del siglo XV, que fueran traducciones con rasgos dialectales, después de la segunda mitad del XIV, con rasgos dialectales y que fueran traducciones, ¿no? Y en el diagrama que os he puesto aquí, de todo lo que tuve que juntar para hacer esta investigación, había puesto en rojo lo de que fueran códices disponibles, porque creo que no tenía nada que ver con Philobiblon, pero en realidad sí que tiene que ver, porque es Philobiblon el que te dice dónde están localizados los testimonios
si hay facsímil, si no hay facsímil y en qué biblioteca se pueden consultar, ¿no? O sea que también incluso esa última parte del diagrama tiene que ver con Filobiblon, ¿no? El delimitar obras por periodo, por características similares e incluso saber si están disponibles o no. Y termino ya. Gracias. Ya. Muy bien, David, pues muchas gracias por tu intervención.